encontramos con Ana Jiménez, que es la enóloga de esta cooperativa. Bienvenida, Ana. Gracias, muchas gracias. Bueno, la última edición tuvo muchísimo éxito, esta cata que era la novedad, y este año igual, en menos de una hora se agotaron las 100 entradas. Sí, así es. En la primera edición nosotros organizamos el tema de entradas y tuvimos que ampliar a 150 porque en cuanto se pusieron a la venta, lo mismo, se acabaron y se quedó mucha gente en la reserva. Y este año en principio era para 100 personas, pero que es eso, que en una hora se acabaron las entradas. Bueno, Ana, cuéntanos qué 4 vinos son los que se van a degustar esta noche aquí. Bueno, pues esta noche vamos a degustar 3 vinos blancos y un vino tinto. Todos son vinos jóvenes de estañada. En este caso son nuestra variedad mayoritaria en caso de blancos, que es Airén, y nuestra variedad mayoritaria en caso de tintos, que es Tempranillo. En primer lugar, nosotros degustaremos el Airén, que en este caso, al ser la cata maridada, la tapa que acompaña a este vino será un mini sándwich de pan con semillas de amapola con 2 salmones. En segundo lugar, el vino que se va a degustar es un Sauvignon Blanc, también es una variedad mayoritaria ya en nuestra cooperativa. En este caso, la tapa que acompaña a este vino es un bol de salpicón de rape con langostinos y vinagreta de cítricos. El tercer lugar es para nuestro verdejo, que es un varietal que ya llevamos elaborando muchos años, es el primer varietal que nosotros elaboramos en la cooperativa. Y en este caso, al tener una alta graduación, el maridaje será con un mini croissant de lacón y puerro. Y por último, se va a degustar nuestro tinto joven Tempranillo, que, como he dicho, es por excelencia nuestro mayor vino en el caso de las variedades tintas. Y en este caso se va a degustar un hojaldre de morcilla, almendras y melón. Como ya que estamos en la Feria del Melón, siempre en las tapas hay un guiño a algo con melón. Siempre es muy importante acompañar el vino con una buena tapa. Sí, claro. A ver, es importante que en este caso el vino empaste bastante bien con los sabores de la tapa para que no resalten unos sobre otros, sino que estén muy bien mezclados y que no sea solo beber vino, ya que no se trata de una cata técnica, sino que es una cata para el público de a pie, o sea que no es nada técnico para nada. Es una jornada de disfrute, además también van a dar ciertas pinceladas de la cooperativa también para que la conozcan. Sí, claro. A ver, entiendo que la mayor parte del público que tenemos esta noche es de Membrilla. Seguramente sean muchos socios de la cooperativa y la conozcan, no han ido a visitarla en las jornadas que se han hecho de puertas abiertas, en las quintas que se celebran y demás. Pero aún así siempre queremos hablar un poco de la cooperativa para que vean a qué servicios nos dedicamos, que no es solo el vino o no es solo los cereales, hay muchas otras cosas, qué normas de calidad tenemos, porque ahora es muy importante tener normas de calidad en las empresas, normas de seguridad alimentaria. Luego se va a hablar un poco de la historia, cómo se fundó la cooperativa, ya que era una fusión de las dos cooperativas de Membrilla. Y ya por último pues hablaremos un poco de las variedades y de los vinos que vamos a catar. Además es verdad que también habéis querido estar presentes en Ferimel, en el recinto ferial también se pueden degustar vuestros vinos y darlos a conocer, ¿no? Sí, claro, en el recinto ferial tenemos una caseta en el que estos 3 días se pueden degustar nuestros vinos, o sea, tendremos una parte de nuestros vinos que vendemos en las tiendas y quien se quiera pasar se puede tomar un vino y estar ahí un ratito con nosotros para conocernos. Pues muchísimas gracias, Ana, por atendernos, te dejamos que sigas preparando esta cata, ya hemos visto también a los chicos de la organización dando los últimos preparativos. Nosotros a lo largo del programa en directo que haremos a partir de las 9 de la noche en el templete, como lo hicimos ayer, conectaremos de vez en cuando aquí con el pabellón multiusos para ver cómo se está desarrollando esta cata y de momento pues, continuamos con la demostración de drones. Sí, buenas tardes. Bueno, lo primero vamos a presentarnos. Yo soy Pedro Jesús y ella es Ana. Somos trabajadores de Galán de Membrilla y bueno, vamos a encargarnos un poco de compartir con vosotros esta cata. Sí. Bueno, pues empezando queremos agradecer al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Membrilla por haber contado con nosotros para la hora de
de realizar esta cata dentro del marco de Ferimel, por segunda vez consecutiva. Y bueno, y agradeceros a todos vosotros el haber estado por aquí hoy, porque al final lo que vamos a hacer va a ser probar los productos de nuestro pueblo, ¿no? De nuestra cooperativa y de nuestro pueblo. Lo que queremos hacer ahora es un poco, vamos a organizar la cata con una poca de información relativa a la cooperativa, y luego vamos a ir probando los vinos y el maridaje que tiene cada vino de los que tenemos. Pues vamos a empezar con un vídeo promocional que tenemos y donde explica un poco qué somos nosotros, aunque luego lo vamos ampliando. En el corazón de la Mancha, donde la tierra, el sol y el esfuerzo de generaciones han escrito una historia de tradición vitivinícola, se encuentra Galán de Membrilla Bodegas Refuelo. Una cooperativa, cuyo nacimiento se remonta al año 2007 tras la fusión de las dos cooperativas agrarias de Membrilla, la Cooperativa Nuestra Señora del Espino y la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario. Todo comienza en el viñedo. Miles de hectáreas cultivadas con dedicación y respeto al medio ambiente producen uvas de variedades tan emblemáticas como Airén, Tempranillo, Verdejo, Moscatel, Cabernet Sauvignon o Garnacha Tintorera, entre otras. Cada campaña representa el esfuerzo de cientos de familias que trabajan durante todo el año para ofrecer una materia prima excepcional. Con más de 1000 socios, la cooperativa Galán de Membrilla cuenta con una capacidad de recepción y almacenamiento de más de 60 millones de kilos de uva. Las instalaciones de Galán de Membrilla cuentan con tecnología de última generación para la obtención de vinos de calidad, de la forma más eficiente y sostenible posible. Pero la actividad de la cooperativa va mucho más allá de elaborar vino. Las actividades principales son la recepción, molturación y transformación de la uva, comercialización de vino y almacenamiento y comercialización de cereal. Aunque también cabe destacar la transformación y venta de frutos secos, trámites agrarios, venta de gasóleos y almacén de productos fitosanitarios, ofreciendo así un servicio completo al agricultor. El compromiso con la excelencia ha sido reconocido en numerosas ocasiones. Nuestros vinos Galán de Membrilla y Refuelo han sido galardonados a nivel internacional con los más importantes premios en concursos a la calidad. Galardones conseguidos gracias al trabajo de agricultores, técnicos y profesionales que buscan la excelencia en cada paso. Galán de Membrilla Bodegas Refuelo. Tradición que inspira. Calidad que se comparte. El sabor de nuestra tierra en cada copa. Sí, bueno, pues empezamos con un poco una presentación de nuestros vinos. Como veis, esos son los vinos que nosotros embotellamos directamente. La verdad es que hemos ido en los últimos años ampliando bastante la gama. Empezamos con blancos y tintos y luego con la llegada de las nuevas variedades pues hemos ido
ampliando y ahora ya veis que tenemos ahí una familia de productos bastante importante y creemos que podemos seguir creciendo en este aspecto. Bueno, pues contaros un poco, porque la cooperativa, dentro de que es una empresa de la localidad que aparentemente todo el mundo la conoce y es cercana, pero sí que nosotros vemos que hay un desconocimiento importante del tipo de empresa que somos y de lo que hacemos realmente. Sobre todo cuando hablamos con la gente, nos encontramos que dentro de la localidad, si no estar dentro de la cooperativa, pues es complicado entender un poco nuestra empresa. Contaros que, bueno, en Membrilla la tradición de bodegas era bastante importante. Sí que es cierto que había un montón de bodegas en la localidad, pero por desgracia yo creo que se conservan muy pocas o ninguna. Visitables que se puedan ver, tenemos muchos pueblos de alrededor que sí que siguen teniendo bastantes bodegas que visitar y demás, pero aquí en Membrilla hemos perdido ese patrimonio directamente. De bodegas antiguas no queda mucho. Normalmente el agricultor de Membrilla pues tenía su propia bodega y almacenaba el vino y lo acababa vendiendo. Pero después de la Guerra Civil hubo una crisis bastante importante. Los más mayores habrán escuchado de que tenían que acabar tirando el producto, tirando la uva, no la podían vendimiar porque no se la compraban. Y entonces, pues bueno, una serie de agricultores creó la primera cooperativa, que la más antigua era la que está en la calle San Miguel, que era Nuestra Señora del Espino. Entonces, bueno, pues eso provocó un movimiento cooperativo. Después se creó Nuestra Señora del Rosario, que es la que está en la carretera, y nosotros nacemos, Galán de Membrilla nace de la fusión de las dos cooperativas que había en el pueblo. Fue en el año 2007 y desde entonces pues hemos estado trabajando juntos y bueno, yo creo que hemos creado, desde luego que en facturación creo que la empresa más grande de la localidad y por desgracia nos saben mal decir que somos de los pocos en el pueblo que elaboramos un producto alimentario, que estamos sacando pecho todos los días con los productos alimentarios de nuestra zona y nos encontramos con que cada vez quedan menos empresas que elaboren productos alimentarios y además últimamente estamos teniendo bastante problemas para mantenerlo. Y más con la antigüedad que tiene la cooperativa, que parte de los años 50 más o menos. Como hemos visto en el vídeo, un poco la cooperativa nació solamente con el vino, pero bueno, a demanda de los socios de la misma, pues se han ido creando un montón de actividades más que realizamos. Nosotros nos gusta representarlo con este cuadrito que ponemos, porque bueno, dentro de la cooperativa pues está el vino, realizamos servicios de cosecha de cereales a los socios, está el vino embotellado, el almacenamiento y venta de cereales, los servicios que prestamos administrativos a los socios, combustible, que vamos a ir adquiriendo gasolineras y demás, y fitosanitarios, fertilizantes, una parte también muy importante, y los últimos, entre comillas, cosas a las que nos dedicamos, pues empezamos con la almendra hace 5 o 6 años y hace 2 años empezamos con el pistacho. Más o menos por establecer un marco económico de lo que somos nosotros, el último ejercicio cerrado estuvimos muy cerca de los 30 millones de euros de facturación. Si veis el grafiquillo que tenemos abajo desde el año de la fusión, que al tercer año estábamos en 10 millones de facturación, en 15 años hemos multiplicado, hemos crecido un 300% en la facturación. Yo creo que el crecimiento que tiene la cooperativa es muy importante. Y de esa facturación, algo más de la mitad viene siendo lo que era el vino, el origen de la cooperativa. Pero sí que es cierto que ahora mismo estamos en cereales facturando una cantidad muy importante. Sí que es cierto que en casi todas las actividades que realiza la cooperativa, en el pueblo, en la localidad, somos líderes con seguridad. O sea, estamos hablando de que en gasóleo estamos haciendo 4 millones de euros, en almacén más o menos, en venta de fertilizantes y fitosanitarios, en cereal entre 4 y 5 millones de euros. Hay actividades que realizamos que tienen menos volumen, por ejemplo
los servicios administrativos, porque bueno, ahí prestamos un servicio, es muy difícil facturar esas cantidades. Y de las dos últimas en las que entramos, pues almendra y pistacho, esta campaña pues vamos a estar por encima del 1 millón de euros de facturación, o sea que es bastante importante. En casi todos los sectores a nivel Castilla-La Mancha, pues estamos en el top 3, top 5 de las cooperativas de Castilla-La Mancha. Membrilla no es un pueblo que sea muy grande, entonces sí que tiene una importancia saber que estamos con una empresa que es de nuestros agricultores, evidentemente, que en vinos estamos entre las 5 o 6 primeras de Castilla-La Mancha en facturación, en cereales más o menos igual en cuanto a las cooperativas. Entonces es muy complicado porque hay pueblos que tienen 30 o 40.000 habitantes y claro, evidentemente hay algunos que no supera, pero hay muchos que tienen mucha población y no nos superan en ese aspecto. Y bueno, ¿quién formamos Galán de Membrilla? Porque a diferencia de una sociedad limitada, la cooperativa la forman los propios agricultores de la localidad. O sea, los propietarios son ellos y son la base estructural. Aquí tenemos un montón de suerte de que contamos con un consejo rector dentro de lo que hay en las cooperativas bastante joven, porque por desgracia no es lo normal. Y lo mismo que pasa con el consejo rector, pues pasa con los trabajadores. Al final tenemos la suerte de contar con una plantilla pues, de una edad, tengo los datos aquí de la edad media y está por debajo de 40 años. Por desgracia, en el sector agroalimentario no es fácil encontrar una edad media tan baja de los trabajadores. En mujeres está en 34 años y en hombres en 40. También tratamos de ofrecer, porque ahora mismo estamos entre 32, 34 personas todo el año en la cooperativa y tratamos de que sea un poco también una salida profesional para nuestro pueblo, porque al final si queremos que la gente se quede en nuestra localidad, trabaje y el pueblo se mantenga en lo posible, tenemos que ofrecer salidas profesionales a nuestros hijos y a nuestros familiares, si no es muy complicado. Entonces tratamos de ser un poco una referencia en este aspecto. Casi todos los trabajadores que tenemos son de la localidad o muy cerca de la localidad. Yo siempre suelo hacer la broma que la segunda, aparte de los trabajadores de Membrilla, la segunda localidad o sitio donde son los trabajadores de importancia es Lituania. O sea que es interesante, casi todos son de aquí. Y bueno, pues ahora mi compañera Ana empezará con el primer vino y el primer acompañamiento. Sí. Hola, buenas noches. Soy Ana, soy la enóloga de la cooperativa, como hemos dicho antes. Soy la que va a dirigir la cata y la parte más dinámica de esta noche. En primer lugar, comentar que la cata para nada es nada técnica, es para gente de a pie, no es nada profesional. Entonces, tenéis 2 copas, tenéis un vaso para vaciar el vino que sea sobrante, que no lo queráis beber, porque ya digo, es una cata, la copa va a tener poco vino y si sobra lo vaciáis porque una copa es para blanco y la otra será para tinto. Tenéis una caja con las 4 tapas y yo iré diciendo el orden en el que se va a ir tomando las tapas. Bueno, aparte hay un folleto en el que está un poco explicado el tipo de vino con esa tapa. Como es una cata maridada, lo suyo sería que conforme se va catando el vino se vaya comiendo la tapa para que empasten tanto sabor de vino como de la tapa, que es lo que se quiere conseguir con este tipo de catas. En primer lugar, comentar que la variedad que vamos a probar es Airén, es la variedad mayoritaria de la cooperativa en uva blanca. Por explicar un poco alguna pincelada de la variedad, no me voy a extender mucho. En este caso se trata de racimos que son grandes, tienen un color amarillento, las bayas o uvas no son muy compactas y la pulpa es muy blanda.
Esta uva se ubica principalmente en Castilla-La Mancha, aunque ya digo, está muy extendida por toda la península. Lo que hace que sea tan especial es que es muy resistente a climas extremos, entonces es lo ideal para cultivar en esta zona, ya que se adapta muy bien a la sequía y al calor. Como digo, si hablamos un poco de historia, su origen es en España, en la zona de Castilla-La Mancha, que es donde está muy extendido su cultivo. Como un dato curioso, comentar que en el siglo XVI Felipe II trasladó su corte a Madrid. Entonces, ya en esa época se comercializaban los vinos de Membrilla fuera de la denominación de origen. O sea, cada viticultor pues, iba y vendía sus vinos. También, ya que es el nombre de nuestra cooperativa, también se nombran en la obra de Lope de Vega, el Galán de la Membrilla. También ahí aparecen los vinos de aquí de la localidad. Esta uva es muy versátil y es muy típico usarla para mezclas con otros vinos, que son cupás, o también para hacer los bases espumosos, tipo cava o espumosos de por aquí de la zona. Como decía, el tema es que estos vinos, al ser muy ligeros, son fáciles de beber. Digamos que es un vino con el que se puede comer tranquilamente a diario, no es nada ácido, marida muy bien con muchos tipos de comida. Son vinos muy ligeros y muy frescos para ahora, para este tiempo. Entonces, si pasamos al primer vino, bueno, que sería este, el que está aquí indicado, que es el que os han servido. Es el Galán de Membrilla de nuestra marca, es el Airén de nuestra marca, Galán de Membrilla. En este caso está dentro de la denominación de origen La Mancha. Tiene una graduación de 11,5 grados, es del tipo seco, quiere decir que no tiene azúcar. En este caso, si hablamos un poco de la elaboración, es un vino que se hace a temperatura controlada, de unos 15 grados o así aproximadamente. El caso es que también, al ser una fermentación controlada, nosotros somos los que añadimos la levadura que queremos que realice esa fermentación para que extraiga los aromas y los matices que pegan con su variedad. Comentar también que en este caso, este año, este vino ha recibido de nuevo la mención de honor en el concurso de la calidad de vinos embotellados y varietales de la denominación de origen La Mancha, igual que muchos años anteriores, por obtener una puntuación de más de 85 puntos. Y en el concurso de España Selección, este año hemos tenido medalla de plata. En cuanto al maridaje, la primera etapa sería el mini sándwich de pan de semillas de amapola con salmón, que sería el primero que está arriba a la izquierda. Vale. Como ya tenéis servidos el vino, si procedemos un poco a la cata, ¿vale? Sí que es verdad que, voy a dar unos matices, tampoco van a ser muy extensos, porque al final una cata es algo subjetivo y a lo mejor lo que a mí me parece, seguramente a alguien tampoco le parece. Entonces, si vemos un poco a copa parada, como he dicho antes, este tipo de vinos, vemos que tiene un color amarillo pálido, que tiene algún reflejo dorado, ¿vale? El tono que tiene es muy brillante. Si lo olemos a copa parada, sin agitar, podemos comprobar que sale algo de alcohol, no es muy alcohólico, pero sí que se desprende algo de alcohol, algo de carbónico. En este vino predominan las notas a manzana verde, alguna nota cítrica. Si agitamos y vamos sacando los aromas secundarios, podemos comprobar cómo
cómo esos aromas se van desprendiendo, igual que el carbónico, el alcohol. Ya digo, estos vinos suelen ser muy frutales, algún aroma a plátano. Y si ya lo probamos, vemos que tiene un punto de carbónico que está muy equilibrado con la acidez. La acidez no despunta, es una acidez ligera. El cuerpo que tiene también es ligero, es fácil de beber. Si seguimos agitando, pues siguen saliendo matices del vino. Ya digo, a ver, el Airén tiene la mala fama de que no es una variedad muy aromática, pero sí que lo elaboras bien, puedes conseguirlo bastante fino en este caso. ¿Vale? Si queréis podéis ir tomando la tapa a la misma vez que vais probando el vino para ver que en este caso la tapa, al ser un salmón ahumado, no es un sabor muy fuerte ni muy ácido, es un poco más suave para que pueda contrastar con el sabor del vino, que ya digo, es ligero y deja un suave retrogusto, o sea que no va a ser muy empalagoso en este caso. Vale, pues si queréis, mientras tomáis la tapa, esperamos un par de minutos para continuar con el segundo vino. Sí. Bueno, mientras que siguen las chicas que llevan el tema de la logística en la cata, pues vamos a ver un poco el tema de cómo llegó y cómo apareció el viñedo aquí a Castilla-La Mancha o a España en este caso. Bueno, el viñedo sí que hay bastantes hechos que constatan que estaba antes de la llegada de la época romana. Antes de que vinieran los romanos ya había consumo de vino en la España prerrománica, pero sí que fueron los romanos los que trajeron el cultivo a la localidad, o sea, a la localidad, a nuestro país. Entonces, el vino ha sido siempre un poco una bebida que se ha identificado con
con los dioses, con la alta sociedad, con la gente la divinidad, la gente que mandaba y demás, que es un poco lo que le da el concepto un poco de bebida icónica en nuestra cultura. No hay que remontarse para casi todas las civilizaciones anteriores. Los griegos tenían un dios del vino, que era Dionisio. Los romanos también tenían un dios, que era Baco. Y bueno, de hecho por aquí, por nuestra zona, hay bastantes obras de arte de la época románica que están enfocadas al vino y a su dios. Entonces, incluso en nuestra religión cristiana es bastante importante el tema del vino, porque además se toma como una representación de Jesús. O sea, en la Semana Santa, además, se tomó como el cáliz es muy venerado con el que se tomó y es una de las piezas más importantes. Aparte de este tipo de relación del vino con la divinidad, siempre ha tenido una relación muy importante con la gente que ha gobernado, los emperadores, la alta sociedad y demás. El vino no lo consumía el pueblo llano y puro como lo estamos haciendo ahora, sino que se llevaba a la corte, como comentaba Ana, incluso en la época de Felipe II solamente lo consumía en la corte. El resto de humanos consumía pocas cantidades y no de lo mejor. Durante la ocupación musulmana el vino fue la única excepción de bebida alcohólica que se mantuvo, por lo menos en España. También le dieron una importancia muy alta al vino y luego, pues con la llegada de la Reconquista, siguió en el mismo camino, pero solamente cifrado en una serie de sectores súper importantes para la sociedad. Aquí, aunque era un cultivo que se seguía cultivando, pero como el enfoque era para la gente de alto standing, entre comillas, pues no se extendió directamente. La gente estaba más preocupada en cultivar cosas para comer que no para que comiera la corte. Pero hubo un hecho que fue el que expandió el cultivo de viñedo en nuestra zona, sobre todo, y en casi todas las zonas de España, que fue la retirada de las tropas francesas de nuestro país. Cuando se estaban retirando coincidió con un ataque de filoxera en Francia brutal que dejó sin viñas el país vecino. Y entonces, claro, como los soldados que mandaron aquí a luchar, como creo que pasa casi siempre, son mercenarios, al final era gente que venía a pelear por dinero, pues en la retirada vieron una oportunidad de conseguir plantar viñedos aquí y llevarse el vino a Francia. O sea, el progreso de la industria del vino en la zona nuestra, Valdepeñas, sobre todo en Valdepeñas, fue muy importante porque hubo unos asentamientos franceses bastante grandes y ellos plantaron las viñas para retirar el producto y hacer dinero vendiendo el vino en Francia, en la corte española y donde le pagaran. Con lo cual fue casi un accidente, una enfermedad, lo que condicionó que fuera la expansión del cultivo que hoy conocemos. Desde entonces ha cambiado muchísimo el consumo, porque hoy tenemos la suerte de que el vino llega a todo el mundo. Siempre, además, en la obra de Lope de Vega, El galán de la membrilla, se hace referencia a que el autor dice que ojalá y pudiera estar en una bodega y que me sobrara de una tinaja, porque se veía el consumo de vino como el máximo que podía llegar una persona. O sea, había gente que podía hacerlo y gente que no podía hacerlo. Pues hoy tenemos la posibilidad de poder disfrutarlo. Y nos estamos encontrando que un poco el tema, ahora que podemos disfrutar, que la calidad de los vinos es mucho mayor que la que había antes, nos encontramos con que la gente ya no disfruta con él. Porque antes, cuando hemos empezado a catar el primer vino, comentábamos que no le íbamos a hacer muy extensa y demás. Parece que ahora lo que está de moda es entender de vino, pero no disfrutar del vino. No digo beber, digo disfrutar, porque el vino ha sido siempre un desinhibidor de nuestra cultura, nos ha hecho las relaciones más fáciles y ahora lo estamos incluso vetando, porque entendemos que lo que ha valido y lo que pretendíamos todos, que era vivir como los reyes, como los dioses y demás, ahora ya no nos gusta. Ahora preferimos
tomar otras bebidas que antes las denostábamos, que no nos gustaban, pero no queremos disfrutar de lo que realmente tenemos, aparte de ser una parte muy importante de nuestra historia. Ya que hacemos un recorrido por el tema del cultivo, vemos un poco lo que ha pasado también con las variedades, porque cuando se plantó, las variedades que había era Airén y Tempranillo. Había alguna excepción, pero las mínimas. Entonces, incluso hasta hace 30, 40 años, en nuestra zona no se cultivaban otras variedades que no fueran estas. O sea, son las variedades más adaptadas que tenemos nosotros, Airén en blanco y Tempranillo en tinto. Pero como siempre, al final viene algo y te estropea el funcionamiento de las cosas, y aquí fue una sequía que hubo en 1995 que arrasó con el viñedo en nuestra zona. O sea, hubo muchísimas plantaciones que se secaron, muchísimas plantaciones que resultaron muy dañadas, y coincidiendo con esto hubo unas medidas a nivel nacional de reestructuración de viñedo para ver si conseguíamos modernizar y cambiar las variedades, y eso nos llevó, entre comillas, a dos cosas. Una muy importante, que aquí en Membrilla el agricultor de nuestra localidad ha sido siempre con bastante iniciativa, y decidió acometer el proceso de cambiar esas viñas que tenía en vaso a hacerlo en espaldera. Fuimos una de las localidades que antes lo empezó a hacer, y que creo que estamos en el número 1 de la gente que lo ha hecho. O sea, ahora mismo nuestras viñas casi todas están en espaldera. Queda alguna en vaso, pero muy poca. Y aparte aprovechamos también, por esas ayudas, a abrir el abanico de las variedades blancas. En principio porque no permitían recibir la ayuda si ponías Airén, o sea, fue a la fuerza directamente, no tuvo nada que ver con la iniciativa nuestra, pero luego ya sí que se ha ido diversificando. De variedades blancas, por orden de llegada, como las hemos puesto ahí, la primera en llegar fue el Macabeo, después del Airén, evidentemente. La segunda, el Verdejo, que es muy típico de una zona de Rueda, de una zona al norte de Madrid, pero sí que aquí tenemos un arraigo bastante importante. Somos uno de los cultivos de vino verdejo más importantes fuera de esa zona de Rueda. Luego llegó el Moscatel, que si bien es cierto no hemos conseguido que se expanda tanto como las otras variedades, y las últimas en llegar, entre comillas, pues son variedades más francesas, que es Sauvignon Blanc y Chardonnay. Entonces, como veis, hemos pasado de un monocultivo principalmente, aún así la Airén sigue siendo la más importante para nosotros, pero hemos abierto el abanico de variedades de una forma bastante amplia. En cuanto a los tintos, pues el mismo concepto. Dejamos el Tempranillo porque entonces nos ofrecían otras variedades que podían ser más rentables, y empezamos con la Garnacha tintorera, que es la segunda en importancia, la que tenemos, la Garnacha tinta, y luego pues lo mismo, variedades francesas. Al final las variedades es la adaptación de la planta a la tierra. Entonces estos días está bastante de moda porque como sabéis ha habido una ola de calor bastante importante en Francia, y estas variedades soportan fatal el calor. Aquí lo soportan mal, en Castilla-La Mancha, pero en Francia, que están acostumbradas a una temperatura punta de 30 grados, pues que les haga 43, es una cosa que les ha hecho bastante daño. Son variedades que venían del país vecino, y Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot, aunque no conseguimos tampoco que se expanda mucho en nuestra zona por diversos problemas. Y bueno, luego hablaros también de nuestros vinos. Nosotros estamos sujetos a todo tipo de sellos de calidad, porque al final el producto que obtenemos lo tenemos que adaptar mucho a las necesidades del cliente. Y bueno, como veis ahí, aparte de la denominación de origen, que la tenemos desde que se fundó, hacemos vinos orgánicos, ecológicos. También tenemos la denominación geográfica de Tierra de Castilla, y luego en los últimos años estamos elaborando casi todo el vino vegano,
que ahora cuando hablemos de cómo se elabora el vino, normalmente la pregunta que se hace la gente es decir, ¿cómo no va a ser un vino vegano? Si al final son uvas. O sea, es difícil, pues lo que se ha utilizado siempre era una proteína animal para el filtrado del vino. Y entonces, evidentemente, lo hemos tenido que cambiar y utilizar una proteína vegetal para hacer el filtrado, porque cada vez los clientes nos piden más el vino vegano. Y luego, hace ya 3 años, tenemos una certificación de bodega sostenible, que es Equalitas, con lo cual nos hacen auditorías anuales, que es un poco sostenibilidad, evidentemente, económica, sostenibilidad medioambiental, laboral, con el entorno. Y bueno, pues que sepáis que ahora mismo, aparte de que el producto que servimos es infinitamente de una calidad mayor, porque hay unos medios muy buenos, pero también tiene unos controles muy altos de sostenibilidad, de calidad. Hay unos controles por parte del cliente brutales que al final se nos exigen, y si quieres estar en el mercado tienes que cumplirlo. Y bueno, pues ahora Ana presenta el segundo vino, que ya lo han puesto, que es el Sauvignon Blanc. Sí, ya he visto que os lo han puesto en la copa. El segundo vino blanco que vamos a catar es de nuestra variedad Sauvignon Blanc. En este caso, si hablamos un poco del tipo de racimo, el tipo de uva, estamos hablando de unos racimos que son más compactos, son más pequeños que en el caso de la variedad anterior. Las bayas son más pequeñas, más redondeadas, y la piel en este caso es más gruesa, no como el caso anterior, que era una piel más fina. Si hablamos de esta variedad, he de decir que es originaria de Francia, de la zona de Burdeos y de la zona del Valle del Loira. El Loira es un río que atraviesa Francia, en la zona central, y la zona de Burdeos, que está más, si nos ubicamos más al suroeste de Francia. Entonces, como no es autóctona de aquí, de la península, en este caso hablamos que en España está principalmente cultivada en la zona de Castilla y León, en la zona de Rueda, donde las bodegas Marqués de Riscal, que seguramente muchos las conoceréis, la introdujeron en 1974. Fueron los que primero cultivaron esta variedad ahí en Rueda. Luego se fue extendiendo a lo largo de la península y estaba presente en otras denominaciones de origen, de la zona de Cataluña, de La Rioja o de Navarra. En el caso de la zona de La Mancha, se introdujo, como hemos dicho antes, por los planes de reestructuración, y en este caso ya empezó a introducirse en La Mancha en la década de los 80. En este caso, como característica principal de los vinos que dan esta variedad, es que dependiendo de la zona en la que se cultivan, obtendremos unos aromas u otros. La verdad que esta variedad se adapta tanto a climas fríos como cálidos. Entonces, he de decir que si la uva se cultiva principalmente en zonas frías, los aromas que se obtienen en el vino son más notas herbáceas. Pero si el caso es que esté cultivada en zonas más cálidas, en este caso los aromas que sacamos en el vino son más frutales. Entonces, en este caso, como nuestra zona es cálida, no es nada fría, este vino, si lo queremos comparar con un vino de la denominación de origen Rueda o vinos de Castilla y León, pues no tendrá mucho que ver, seguramente, porque nuestra zona es cálida y este vino es más frutal. También se caracteriza porque tampoco es muy alcohólico, pero sí que es verdad que la acidez es más elevada que en el caso del anterior vino, del Airén. Igual que el cuerpo, es un poco más tirando a medio, no tan ligero como en el caso anterior. Si alguien se ha dejado vino en la copa del anterior, se podría ir comparando, si queréis comparar un poco el tono o algún aroma que quizá ahora que está más caliente
se desprende mejor en la copa, y si no, pues lo podéis hacer con el siguiente vino blanco. Si os dejáis un poco del vino anterior, también podéis ir comparando un poco en copa los matices de uno y otro a la vez para ver un poco las diferencias. Porque sí que es verdad que probar uno y a lo mejor probar otro, después, si también habéis comido, no se nota mucho la diferencia entre los vinos blancos. Pero si vamos ya a la cata, podemos ver que igualmente el color que predomina es también pálido, es un amarillo pálido, pero sí que tiene algo más de matiz dorado en comparación con el vino anterior, ¿vale? Se ve algún reflejo también así más tirando a oro. También es muy brillante, está bastante limpio. Si lo catamos primero a copa parada, igualmente es un poco parecido al vino anterior, quizá desprenda un poco más de aroma. Sí que es verdad que resaltan los frutales. También un poco nos recuerda a lo mejor a esa fruta tropical, algo más tirando a mango, melocotón. Si agitamos ya y vamos desprendiendo los aromas secundarios. Quizás es un pelín más aromático que en el caso anterior. Vale, he de decir que este vino es de nuestra otra marca, que es Rezuelo. También es de la denominación de origen La Mancha, igual que el anterior, tiene el mismo grado, 11,5, y también es seco, no tiene azúcar. Igualmente la elaboración de este vino es a temperatura controlada de unos 15 grados. Igualmente las levaduras son seleccionadas por nosotros para que saquen esos aromas varietales típicos de la variedad. Y como puntualización, en este caso la vendimia se hace de manera nocturna. En todos nuestros varietales la vendimia es nocturna. Como podemos ver, eso favorece a que la temperatura a la que llega la uva a la bodega y posteriormente la temperatura a la que está el mosto no sufra un choque térmico de estar tan caliente si lo hiciéramos de la otra manera. Y sí que es verdad que cuanto más baja la temperatura de elaboración, más aromas se desprenden. Entonces, para el tema de los varietales, para conseguir un óptimo desprendimiento de aromas, es lo que hacemos. En este caso, de los varietales que tenemos en la bodega, es el segundo en cantidad de kilos que cogemos, ¿vale? Entonces, ya digo, al ser una zona cálida, lo que se va a conseguir es eso, que se desprendan los aromas más frutales de esta variedad. En el caso del maridaje, es el bolecito de salpicón de rape con langostinos y vinagreta de cítricos. Lo podéis ir comiendo a la vez que se prueba el vino. ¿Vale? Y si lo probamos, vemos que es más ácido que el anterior. Al ser más ácido, va a empastar mejor con esta tapa, que tiene una vinagreta de cítricos, que ya va a ser también un poco más ácida la tapa que en el caso anterior, que era un poco más suave. En boca vemos que el paso de boca es bastante suave. El retrogusto que deja invita a seguir bebiendo. El grado alcohólico que se desprende no molesta mucho a la hora de beberlo. Y sí que es verdad que si seguimos agitando y se va calentando ese vino en copa, sí creemos que salen unos aromas más florales al fondo, son más sutiles, algo más cítricos. Ya digo, este vino es un buen compañero de los pescados, como en este caso el salpicón de rape y del marisco.
Vale, si queréis dejamos un par de minutos y termináis la tapa. Y lo dicho, si tenéis todavía vino del anterior, podéis ir comparando un poco. Ya digo que sobre todo los matices en el color es lo que se ve. Y en los aromas, que sí que es un poco más potente, es más estructurado en boca. El punto de carbónico está en equilibrio con la acidez. ¿Hago esto? Sí, bueno, ya vamos entrando en el tema, se nota que vamos calentando, ¿no? Bueno, pues voy a hablar un momento de lo que para nosotros en la cooperativa es el periodo culmen, ¿no? Que es la vendimia. Y antes Ana, cuando estaba hablando del Sauvignon Blanc, hablaba de las diferencias que hemos tenido que adoptar, porque seguramente que la mayoría os acordaréis que la vendimia empezaba en nuestra zona pues a mediados del día 20 de septiembre y duraba pues un mes y algo demás. Eran momentos en el que el pueblo se quedaba totalmente vacío, era el momento más específico que teníamos en el pueblo. Todo el mundo se iba a la vendimia, aquí no quedaba nada más que los jubilados y los que no podían hacerlo, las mujeres en su casa. Todo esto ha cambiado radicalmente. Ahora llevamos la mitad de los días de vendimia y dice la gente, es que yo no he visto a nadie de traer un remolque de uvas y demás, porque claro, hemos modificado todo brutalmente. ¿Qué pasa ahora? Que al introducir ciertas variedades francesas que están acostumbradas a un clima mucho más frío que el que tenemos aquí, pues llevamos durante los últimos 3-4 años empezando la vendimia los primeros días de agosto. O sea, hemos anticipado 40 días la fecha de inicio de vendimia que teníamos. ¿Y eso qué provoca? Que del 3 al 7 de agosto aquí hay entre 38 y 40 grados fácilmente, seguro. Seguro. Aunque hablemos de calentamiento global, no vamos a entrar ahí ni nada de eso, pero eso lo ha habido siempre. O sea, esa temperatura en agosto la vamos a tener siempre. ¿Con esto que hemos tenido que cambiar? Pues nuestra forma de coger la uva. Hemos tenido que pedirle el esfuerzo que al principio costó un poco a los viticultores de que la uva de todos los varietales se recolecte por la noche y se entrega por la mañana temprano. ¿Con eso qué conseguimos? Que la uva es una fruta, es como si exprimes una naranja y la dejas al sol hasta que coge los 40 grados, cuando coges el zumo, aquello no se puede beber. Pues lo mismo pasa con el zumo de la uva. Toda la uva que no esté recogida en el torno de los 20 grados, pues tenemos un problema con ella brutal. Entonces hemos tenido que adaptar nuestra manera de vendimiar a coger la uva por la noche, traerla a una temperatura, porque si no, cuando empezábamos con los varietales veíamos que la calidad del vino no era correcta. ¿Qué ocurre? Que estas variedades donde se vendimiaban, en el norte de Francia, pues si hay 20 grados es con suerte, cuando las cogen.
Normalmente hay mucha menos temperatura. Entonces, bueno, aparte de eso, las vendimias se nos han alargado en el tiempo muchísimo, porque el Airén sigue siendo fiel a su fecha de recogida. El Airén sigue siendo fiel a mediados de septiembre, es cuando empezamos y al final estamos empezando la vendimia el 5 de agosto y acabando el 25 de octubre. Con lo cual nos vamos a casi 3 meses de campaña. También quería explicar un poco, porque todo el mundo ahora, como he comentado antes, todo el mundo está en la moda de querer conocer muchas cosas del vino, del producto y demás. El vino lo mejor que tiene es compartirlo. O sea, realmente cuando se disfruta un vino, cuando se está con amigos, con compañeros, se abre una botella de vino, se bebe, y es cuando es de verdad el uso que tiene el vino. El saber que le puedo detectar un sabor a no sé qué. Si el vino te gusta, y con los vinos que se hacen ahora mismo en la zona es difícil que no te guste, lo mejor es disfrutarlo. Nosotros somos muy propensos a promulgar ese tipo de historias. Evidentemente, tenemos que reconocer que el equipo nuestro, encabezado por Ana y todos los demás compañeros y compañeras que trabajan, están sacando al mercado, al final el vino se vende en una botella, están sacando al mercado un año con otro 40 millones de litros. O sea, la responsabilidad que tienen y el trabajo que hacen es muy valorado por nosotros y por los agricultores, porque al final estamos sacando un producto, 40 millones de litros de producto a las casas, a los hogares, donde la gente lo tiene que disfrutar. Sabemos cómo somos los consumidores hoy, somos muy exigentes en calidad, en garantías y demás. Entonces hacen un trabajo brutal. Lo más importante de su trabajo es eso, mantener un producto de muy alta calidad. También quería explicar un poco, porque dentro del conocimiento del vino me sorprende mucho que la gente no distingue en cómo se elabora un blanco y un tinto. Era algo que era nuestro anteriormente, porque todo el mundo pasábamos de pequeño a una bodega, nos explicaban, queríamos aprender el tema y ahora pues la gente le gusta entender a qué sabe el tinto, pero no sabe ni qué diferencia hay entre una cosa y otra. Normalmente la uva cuando entra, lo primero que hacemos es quitarle las hojas. Eso no se hacía en la antigüedad porque no tenían esos medios, pero ahora le quitamos las hojas y le quitamos los trozos de sarmiento. Si bien es cierto que como las explotaciones que tenemos hoy son en espaldera, los trozos de sarmiento no tienen nada que ver con los que venían hace 25 o 30 años, no hay nada. Pero ahora mismo ya estamos fermentando los vinos sin los palos, sin las hojas y demás, que le daban unos toques malos a nuestro producto. Después de hacer eso, se aplasta la uva. Realmente lo que se hace tanto en el blanco como en el tinto, este proceso es exactamente igual. Se aplasta la uva con el fin de que podamos separar el mosto de la pepita y de la piel. Y aquí es donde viene la diferencia principal de la elaboración entre el blanco y el tinto, que el blanco se separa o bien con prensas o bien con decanter, nosotros también lo hacemos con autovaciantes sin hacer fuerza, se separa el mosto del resto de la pepita y de la piel y se fermenta solamente el mosto, y la diferencia con el tinto es que el mosto tinto fermenta con la piel y con la pepita, porque realmente el mosto de la uva tinta es blanca. Si lo hiciéramos separándolo, el vino saldría un poco manchado, pero es blanco, realmente. Entonces, para que adquiera el color, depende de la piel. El concentrado del color lo tiene la piel y tiene que fermentar a cierta temperatura con él. Esta es la manera en la que hoy elaboramos el tinto, pero el tinto en nuestra zona realmente no se elaboraba así. Hace 40, 50 años el tinto se elaboraba con mosto blanco. Y de ahí a los tintos de nuestra zona se les ha denominado siempre claretes, porque la gente que elaboraba aquí el vino entendía que el amargor del mosto tinto no les gustaba, entonces lo hacían con mosto blanco y era mucho más suave, mucho más sencillo de beber.
Evidentemente, al final adoptamos la posición que se adoptó en toda España de elaborarlo con la uva tinta, evidentemente. Aquí, como había blanco, había mucho más blanco que tinto, pues era fácil hacerlo. Otra de las diferencias que tiene es que la temperatura de fermentación que tenemos que tener en los blancos es mucho más baja que la que tenemos que tener en los tintos para extraer todos los olores, todos los sabores y hacer el vino más complejo. Si alguien recuerda los vinos que se bebían hace 30, 35 años, cuando se hablaba de fermentación tradicional, era que el vino se le dejaba fermentar sin ningún tipo de aporte de frío. Hoy es muy importante tener el depósito cubierto, aportarle todo el frío que podamos para que la temperatura sea la idónea para la fermentación. Si fermentas un vino a 25 grados blanco y otro a 14, no se parecen en nada. O sea, es un producto de muy mala calidad cuando se hace eso. Y en cuanto al tinto, pues sí, aquí la temperatura es mayor porque lo que se trata con el tinto es de obtener la coloración de la piel. Entonces, a temperaturas más bajas no se extrae. Una vez que está hecho, sí que tiene unos procesos de filtración, que bueno, al final cada producto que sale de nuestra instalación pues lleva 2 o 3 procesos de filtrado. Ahora mismo estamos sirviendo a muchos clientes directamente para el embotellado. Aquí a nosotros nos gusta hacer una reflexión, porque nosotros en España en general, ya no hablo de la cooperativa, consumimos el 20%, 20-25% en España del vino que producimos. Pero en nuestra zona consumimos el 2-3% del vino que producimos. La Castilla-La Mancha representa un 60% del vino producido de España. Y concretamente la provincia de Ciudad Real estaremos hablando de un 40% del vino que se produce en España. Esos vinos van a las mesas en botellas que o bien en una pequeña parte son de nuestras marcas y en una gran parte no lo son. Evidentemente nosotros vendemos mucho al extranjero y son empresas bastante grandes, pero también vendemos en España. Hay mucha gente que denota los vinos de Castilla-La Mancha y luego se los está bebiendo en otra botella, en otra marca que viene de otro sitio. Y bueno, pues que sepamos que todo lo que nos parece tan bueno, pues sale de algún sitio, Sale de algún sitio y el 60% sale de aquí. O sea que nos podemos... Evidentemente no quiero decir que no haya vinos fuera de aquí en las botellas. Evidentemente los hay y muy buenos también. Pero ese 60% se reparte y al final hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar. Y bueno, luego comentar eso, que nosotros normalmente servimos mucho también fuera, a grandes empresas europeas, Francia, Alemania, Italia. Fuera de la Comunidad Económica Europea también servimos bastante vino. Y es lo que comentaba antes, es una pena que teniendo un producto de una calidad, porque ahora mismo los vinos de aquí de Castilla-La Mancha están en blancos, estamos al nivel top, o sea, somos de lo mejorcito que hay en España. En tintos estamos avanzando mucho, pero quizás no estamos a ese nivel, por lo menos en nuestra zona. Pero en blancos estamos a un nivel 9 de 10, Entonces, que nosotros no seamos capaces de valorar nuestros vinos y cuando vemos una botella que viene de no sé dónde, nos parece que aquello es gloria bendita. Y muchas veces, yo lo comento a modo de broma, no sé si cuántos conozcáis lo que son las lías. Las lías es cuando fermenta el vino, se produce una capa de una sustancia un poco viscosa y demás, que toda la vida los bodegueros y ahora lo primero que hacemos es retirar esa sustancia del vino porque le da un mal sabor y un mal olor y al final ha sido un contaminante siempre. Y ahora nos encontramos con que hay vinos de 40 euros que van con lías. Y bueno, hay gente que te dice, no, es que este es el futuro del vino. Normalmente están desestabilizados totalmente, son muy difíciles de beber, saben mal. Era el vino que hacíamos aquí hace 50 años.
sin la tecnología. Y claro, nos llama la atención de que en el mundo del refinamiento, de los controles de calidad y demás, al final lo que es malo para el vino se lo dejamos y nos gusta. Entonces es un poco una cosa a tener en cuenta. Y bueno, ahora Ana presenta el verdejo. Sí, bueno, vamos con nuestro tercer vino blanco que os pueden ir sirviendo para que lo tengáis ya presente. En este caso hablamos de nuestra variedad verdejo, que en el caso de los varietales que nosotros elaboramos en la bodega es el primero que se empezó a elaborar y bueno, después del macabeo y el que mayoritariamente tenemos en la bodega, o sea, del que elaboramos más litros. Si hablamos un poco de la uva, en este caso los racimos son más pequeños, también son más compactos. En este caso las bayas son pequeñas, son redondeadas, no son muy grandes, la piel es gruesa, se caracteriza por ese color verde intenso y el color de esos mostos también son muy verdes. Y lo que tiene de característico es que en este caso la pepita de esta uva es más grande, es casi prácticamente igual de grande que la uva en algunos casos. Si hablamos de esta variedad, tradicionalmente se cultiva, igual que la anterior, en la región del Duero, en Castilla y León, en la zona de Rueda, que es muy famosa, esos vinos verdejos de esa zona están muy conseguidos, hace mucho que se empezaron a elaborar ahí, aunque luego está muy extendido por toda la península debido a esos planes de reestructuración que hemos dicho antes. Si hablamos un poco de la historia de esta uva, no está muy claro, pero se cree que probablemente tras la reconquista de Toledo es probable que entrara por el norte de África a través de la Vía de la Plata, que es una ruta de comercio entre África y el resto de Europa. Tenemos datos de que las primeras vides de esta variedad se plantaron en Toro, en Zamora, en esa comarca de Castilla y León. También en el Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, en Rueda, como he dicho antes, en Valladolid. Y esos datos son del reinado de Alfonso VI. Estamos hablando de los siglos XI y XII. De ahí es donde más o menos tenemos datos. Como característica de estos vinos, ya son más alcohólicos, tienen más acidez. La vendimia también es temprana en nuestra zona. Sí que es verdad que en la zona de Rueda es mucho más tarde, no es como aquí, pero claro, estamos hablando de que el clima no tiene nada que ver en esa zona con respecto a la nuestra. Antes, pues cuando teníamos el Oste varietal, era la primera uva que casi que entraba a la bodega. Ahora ya son otras variedades las que entran primero. Pero bueno, lo tenemos también muy conseguido porque ya son muchos años en lo que llevamos elaborando este vino. Decir que es un vino muy estructurado, como he dicho es muy carbónico, tiene una alta acidez, lo que da lugar a unos vinos también que son muy frutales, predominan los tropicales, pero también al ser vinos más estructurados, al tener más graduación alcohólica, hace que tenga muchos matices herbáceos y también que sea un poco amargo al final en el retrogusto. Bueno, he de decir que al ser vinos muy estructurados también se suelen elaborar con esta variedad vinos espumosos y también últimamente lo que se hace es se puede fermentar en barrica, incluso también se puede hacer una crianza en roble con estos vinos porque
ahora está muy de moda la crianza de vinos blancos o la fermentación de vinos blancos en barricas de roble. Por tanto, si vemos aquí, sería nuestro tercer vino de la marca Rezuelo. También es de la denominación de origen La Mancha. Tiene una graduación un poco más elevada que los anteriores, de 12 grados, también es seco. Y la elaboración es similar al anterior vino, al Sauvignon Blanc. La elaboración se hace a temperatura controlada de unos 15 grados. Igualmente las levaduras son seleccionadas para que revelen el mayor carácter varietal de estos vinos. He de decir que, igual que antes, la vendimia es nocturna también para que sea lo más ligero posible ese choque térmico entre el día y la noche que hay en nuestra zona. Y ya digo que como es una vendimia temprana, lo tenemos que hacer así porque sería inviable vendimiar esta variedad a casi 40 grados. Entonces, como ya lo tenéis servido, el maridaje es el mini croissant de puerro y lacón. Hemos pasado a una etapa un poco más potente que las anteriores. Sí que es verdad que este vino pega mucho también con marisco, con sabores fuertes, más ácidos, ya que este vino tiene más grado alcohólico y más acidez. Si vemos un poco los matices de color que tiene, ya he dicho antes que estos mostos son muy verdes cuando están en su punto óptimo de maduración. Entonces vemos que es un vino que también tiene un amarillo brillante, pero sí que tiene un sutil tono verdoso, ¿vale? Hay unos reflejos más verdosos en este caso. Podríamos decir que quizás sea algún matiz más tirando a tipo acero, más acerado, más brillante. Vale, si lo leemos a copa parada, podemos notar ya de entrada que es un vino que es más alcohólico. Se va notando ya que resalta un poco más el alcohol que en el caso de los vinos anteriores. Y como no, típico de la variedad son esos tropicales, son aromas tropicales, que es lo primero que resalta cuando lo hueles. Si agitamos la copa y vamos desprendiendo aromas secundarios. ¿Vale? Vemos cómo más intensamente esos aromas tropicales van saliendo, pues eso del tipo piña, mango. Quizá algo también de manzana, es muy frutal, ¿vale? Se nota que es más complejo, hay muchos matices de muchos aromas diferentes. Y quizá un punto más herbáceo que los anteriores, como el hinojo, nos recuerda un poco a ese campo, ¿no? A ver, he de decir eso, que este vino lo que capta muy bien es los aromas del terruño, de lo que es el clima, el suelo de la zona. Vale, si lo probamos. Ya de por sí destaca que tiene un punto más de carbónico, más elevado que el anterior. El alcohol también está presente, se nota un poco al retrogusto y también la acidez. O sea, lo que resalta y lo que caracteriza a este vino es que es mucho más ácido que los anteriores. Y entonces, sí que es verdad que puede ser un vino de diario como los otros o como el Airén, pero es un poco más complejo para tomar. Es un vino quizá más para una copa o dos que no
como el Airén, que es más sutil y más fácil de beber. Este sí que es verdad que tiene un cuerpo más estructurado, tiene un suave retrogusto y sí que típico de la variedad es ese punto de amargor que cuando lo tragas te vuelve a la boca, ¿vale? Entonces, pues eso, si queréis ir tomando la tapa a la misma vez que bebéis el vino, y si tenéis vino del anterior, en la copa del anterior vino, igualmente podéis comparar un poco los aromas y la estructura de este vino que resalta un poco sobre los anteriores que hemos catado. En esta ocasión, como veis, vamos un poco de menos a más, vamos de un vino más ligero, que es más fácil de beber, tiene menos acidez. Vamos subiendo en tema de cuerpo con el Sauvignon, ahora con el tema de verdejo, que es más estructurado, es más potente, ¿vale? Tiene una mejor combinación de tapas, no solo el tema de, ya he dicho, de alguna carne, del tema de mariscos, algún pescado potente, de quesos, sobre todo quesos que son curados, ¿vale? Y eso, podéis ir comparando un poco o si tenéis con el anterior vino o claramente si recordáis lo que habéis ido probando, ¿vale? Pues podéis ir terminando la tapa y ya pues nos quedaría el último vino, que en este caso sería un tinto. Bueno, pues vamos a continuar. Yo creo que el objetivo de la tarde era pasar aquí un rato bastante agradable. Yo creo que nos vamos a esforzar, pero vamos a intentar conseguirlo. Y bueno, nosotros, aparte de contaros la historia de la cooperativa, queríamos enfocar un poco, hacer siempre una referencia a un tema un poco cultural, a contarnos, porque a nosotros nos llama la atención cuando empezamos a ver el tema de Conformera, que es una historia poco conocida en el pueblo para lo importante que es. En los orígenes de la cooperativa están muy ligados a lo que yo creo que es el personaje relacionado con el pueblo más importante que ha tenido la localidad. Pero que sí es verdad que en el pueblo está casi denostado, o sea, odiado por la gente, que era Matías Battistini. Y hombre, por hacer un recuerdo a lo que ya digo, es el personaje histórico que ha pisado el pueblo con más relevancia, y también pues a la gente que creó la cooperativa, que yo creo que tiene una importancia, que hoy lo que tenemos es gracias a que hubo gente que en un momento determinado tomó una determinación y un riesgo que hoy sería difícil de tomar. Entonces, bueno, Matías Battistini fue un barítono, en su época el más importante del acto musical, de la ópera, y bueno, sería comparable a Pavarotti, a lo que es hoy Pavarotti o lo que ha sido Pavarotti en el tema de la ópera. Este señor cantaba solamente, elegía los sitios donde actuaba, no actuaba en Moscú, en Milán, solamente en los grandes teatros, era bastante sibarita, estaba muy relacionado con ciertos músicos y era bastante sibarita a la hora de elegir el sitio donde cantaba. De hecho, hay grabaciones de él y nos llama mucho la atención porque cuando sales fuera de España, sobre todo si vas a Italia, pues te encuentras con que en Roma tiene parques con su nombre, tiene estaciones de metro, tiene jardines, calles, y dices, y aquí lo tenemos aquí, que estuvo residiendo en Membrilla y lo hemos ignorado completamente incluso lo vemos como un personaje, como he dicho antes, un poco malo, ¿no? Al final es curioso que en esta localidad somos así, nos cargamos casi todo lo que tenemos y entonces esto no es mínimo. Pues este señor se casó con Dolores de Figueroa, que residía en Membrilla entonces, que era familia del conde de Romanones.
Y entonces estaba emparentado con su familia, con la familia Pérez Cabello, y fijó su residencia aquí en Membrilla. Su residencia de verano sí que es verdad que viajaba mucho y no era un personaje que estuviera todo el año en el mismo sitio. Y mandó construir un palacio, un palacete, que estaba donde están ahora mismo las oficinas de la calle San Miguel de la cooperativa. Los que sois más mayores, pues conocéis el edificio, conocido por aquí como la Casa de la Obra, realmente era un palacio. La Casa de la Obra, lo que nosotros entendemos que se le llamaba así, porque como tenía tanto dinero, al final siempre tenían que hacer algo. Y siempre estaban allí los albañiles construyendo, pintando, haciendo, y aquí en el pueblo se le llamaba la Casa de la Obra. El palacio es el que se ve en el centro de la diapositiva, los más mayores lo conoceréis, evidentemente. Estaba pintado, tenía una capilla. Lo que pasa es que el recuerdo que nos queda de él es un reportaje fotográfico que se hizo un par de días antes de que se derrumbara. Estaba en muy mal estado de conservación, pero sí que es cierto que entonces, bueno, pues la gente que estaba en la cooperativa pues decidió derrumbarlo para hacer las oficinas y la nave del cereal. Lo que hemos dicho, normalmente nos solemos cargar nosotros mismos el patrimonio. Si bien es cierto que estaba en muy mal estado y había sido asaltado, entre comillas, por le habían quitado todo lo que se podía llevar de allí, se lo habían quitado. Hasta ahí, más o menos, la historia de este hombre, la relación, pero lo que tiene es que ellos tuvieron una hija, o sea, un hijo, creo, y murió. Y entonces, a su muerte, este hombre donó todo el patrimonio que tenía en Membrilla, que aparte de lo que es las instalaciones de la cooperativa San Miguel, eran 5 o 6 manzanas aledañas de lo que es ahora el pueblo. Era Bruneto, era el Aza de Battistini, tenía medio término municipal en su propiedad, era muy religioso, y lo donó a los monjes capuchinos de Filipinas. No se le ocurrió otro sitio más lejano donde dejarlos. Entonces, a lo que me refería, la gente que fundó la cooperativa, imaginaros en 1950, para comprar las instalaciones, el terreno, tuvieron que dirigirse a los monjes capuchinos de Filipinas, no había internet. Hoy en día, en 5 minutos compramos una máquina por Alibaba y la tenemos aquí en 15 días, pero entonces no, se tuvieron que dirigir a Madrid, preguntar por quién era el propietario, tuvieron que mandarle cartas y demás, y al final accedieron a la venta y se vinieron en barco desde allí. Creo que tardaron un par de meses para acá y un par de meses para allá, vinieron exclusivamente a firmar, y para que veamos la valentía en aquellos momentos de una serie de agricultores apretados por la falta de dinero, porque estaban tirando la uva, y dijeron, pues bueno, la bodega que tenía este hombre ahí, porque en el palacio había un palacio, había una bodega, le gustaba también el vino, y decidirse a comprar con el poco dinero que tenían, que sería muy poco dinero seguramente, a unas propiedades de este tipo. Luego al final pues el tema ha salido bien, hoy estamos donde estamos, pues gracias a iniciativas de este tipo. Entonces sí que es un poco lo que queremos poner un poco en valor, lo que tenemos en el pueblo. Hay gente que tiene muchas menos cosas importantes y las destaca como sea, y aquí nosotros pues nos olvidamos de este personaje, y bueno, entre la gente joven es un total desconocimiento. O sea, en ningún sitio nadie se ha pretendido recuperar esta historia, que yo creo que es bastante bonita y, hombre, y peculiar, por lo menos. Normalmente, ya digo, la gente le llama la atención tenemos 2 referencias históricas, que la de Matías Battistini y de la obra de Lope de Vega, que le da nombre a la cooperativa también, el galán de la Membrilla. Y creo que todo el mundo no tiene eso. Entonces vamos a cuidar nuestras cosas y a ver si procuramos que el conocimiento pues sea más amplio en este aspecto. Y bueno, ahora Ana, terminamos con el tinto. Vale, pues nuestro último vino se trata de ya una variedad tinta
mayoritaria en nuestra bodega, que es la Tempranillo. Si hablamos un poco de las características de esta uva, es importante resaltar que estos racimos son mucho más grandes. Su principal característica para diferenciar de otro tinto son la forma que tiene, esos hombros marcados que tiene el racimo. Las bayas son mucho más grandes, redondeadas. La piel que tiene llega a ser un grosor medio y es de color más bien oscuro, azulado, tirando a morado. Pero como han dicho antes, la pulpa es incolora, o sea, para sacar el color a estos vinos hay que hacer una maceración con esa piel para extraer todo el color, porque sin extracción de color los mostos son incoloros, o sea, el mosto de esta variedad no son tintos como de muchas variedades. Es la uva por excelencia de la península. Está extendida por todas las zonas y como dato curioso, creemos que su origen está en la zona de La Rioja y Navarra, donde son muy famosos esos tintos del centro y norte de la península, de la zona también de la Ribera del Duero, ¿vale? Son zonas frías donde se empezó a cultivar esta variedad, pero ya en el siglo XVII esta variedad ya se extendió, aparte de la zona de La Rioja, por la zona de Valdepeñas. Ya llegó a La Mancha. Sí que es verdad que si hablamos de Tempranillo fuera de aquí, de Castilla-La Mancha, casi que todo el mundo piensa en eso, en tintos de Rioja, de Ribera del Duero, incluso de Valdepeñas, pero bueno, que nosotros también en uva tinta somos mayoritarios en esta variedad, no solo en Valdepeñas. Como características principales de estos vinos, he de decir que tienen un grado alcohólico medio, no llegan a ser muy alcohólicos, pues en torno a entre 12,5, 13,5. Estamos hablando de que, por tanto, tienen una acidez baja, ya que no se consigue una maduración muy larga porque esta vendimia también es temprana. Estamos hablando, igual que en el caso del verdejo, finales de agosto o principios de septiembre es cuando está su punto óptimo de recolección de esta variedad. Los vinos que se obtienen son vinos de color rojizo medio, no son muy intensos. Ya digo que para conseguir el máximo color hay que hacer una buena maceración con el ollejo porque es complicado la extracción de ese color, ya que también tiene poco tanino, que es lo que ayuda a que ese color se fije en el líquido, en este caso en el vino. Tiene poca carga tánica, con lo cual hay que hacer un aporte extra de esto para conseguir fijar ese color y que permanezca a lo largo del tiempo, ya que es una variedad que no es de consumo rápido, como en el caso quizá de los blancos, que es un consumo más del año, de la campaña. En este caso, la Tempranillo puede aguantar fácilmente, siendo joven, un par de años, si está bien conservado, sin que llegue a estropearse para nada. Como he dicho, son vinos de poca acidez. También los matices que se obtienen de esta variedad son frutos rojos, frutos negros, un poco también quizá matices torrefactos sin llegar a tener una crianza, algo de vainilla, café, cacao, son matices que salen de la elaboración. Son muy utilizados para elaboración de vinos secos con maceración carbónica. En este caso es una maceración rápida con dióxido de carbono sin desestructurar el racimo, sin despalillarlo,
para que ese color se extraiga más rápidamente, ya que la fase de extracción de colores es en los primeros días. Y también, como todo el mundo sabe, son los mejores para crianza en roble. Todos esos vinos de crianza, reservas, grandes reservas, casi siempre son de tempranillo o de cupás con tempranillo, porque también es una variedad que es muy cómoda de mezclar, ya que compagina muy bien con otro tipo de variedades que quizás sean un poco más ácidas o un poco más alcohólicas, que le dan otros tonos a esa crianza. Y ya digo, sobre todo por la poca acidez y el grado más o menos medio que tiene, no son difíciles de beber, o sea, son vinos de diario, como pasa un poco con la uva Airén. Ya digo que es una de nuestras variedades mayoritarias en elaboración de tintos que tenemos en la bodega. Por tanto, ya veo que han servido el vino. Bueno, es esta botella, ¿vale? Es el de la marca Galán de Membrilla. También es de la denominación de origen La Mancha. Bueno, he de decir, no sé si lo he dicho, que todos los vinos son jóvenes. Este también, son de la añada. También es seco, es eso, una graduación de unos 13 grados y medio. Y ya digo, la fermentación que hemos hecho de este vino es a temperatura controlada, pero en este caso de 24 grados, en depósitos autovaciantes, en la cual el ollejo está en contacto con el mosto aproximadamente entre 5 días, 7 días o incluso un poco antes. Destacar que este año este vino en el concurso España Selección ha recibido medalla de oro. Y como maridaje en este caso ya lo que nos queda sería el hojaldre de morcilla, almendras y melón, ya que estamos en Ferimel, hemos querido dar un toque con ese melón a la última tapa. Ya digo que este vino combina muy bien con todo tipo de carnes, incluso quesos que son más o menos curados, semicurados. No es difícil de beber, es bastante suave. Y en este caso, si vemos ya el vino en la copa, como he dicho antes, en este caso el color que tiene es, pues eso, un tono rojizo medio. Si nos fijamos un poco mejor en los ribetes que tiene, son más azulados, ya que es un vino joven, es de este año. Vemos que es más alcohólico, es más glicérico, ¿vale? Sale más lágrima que en el caso de los vinos anteriores. También es brillante, el color que tiene para nada está apagado, es un rojo brillante, con cuerpo, ¿vale? Está intenso. Si lo leemos a copa parada, destacan, como he dicho antes, los frutos rojos, a fresa, a frambuesa. Quizá si agitamos algo a café, destacan sus notas un poco a eso, a los torrefactos, a algo de confitura, algo dulce, nos recuerda algo dulce. ¿Vale? Destaca un poco también el alcohol que tiene, pero sin llegar a ser molesto. ¿Vale? Esta variedad pues es un vino que es muy complejo, tiene muchos matices. Vale, si lo probamos. Vale, vemos que sobre todo destaca el alcohol, ya que venimos de unos vinos más ligeros, pero un alcohol que no es muy molesto ni muy potente. Siguen saliendo esos frutos rojos en boca, un poco de confitura, algo dulce. Ya digo que aparte de perdón. Aparte de ese dulzor que tiene, no es para nada que tenga azúcar, es típico de esta variedad. Ya digo que igualmente las levaduras para todos nuestros tipos de vino han sido seleccionadas para que destaquen todos los matices, aromas y sabores que pueden resaltar de esa elaboración,
¿vale? Y han sido cuidadosamente seleccionadas y probadas para despertar en el vino lo mejor de la variedad. Vale, ya digo, pues ya que si queréis ir probando la tapa junto con el vino, se ha querido hacer maridar con una tapa que sí que es verdad que es algo potente, pero también tiene un punto dulce para que acompañar al suave retrogusto que tiene al paso de boca y que te invita un poco a seguir bebiendo. O sea, no es para nada astringente ni secante en boca, ¿vale? Bueno, para finalizar, bueno, yo ya solo quería dar las gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado el maridaje de las tapas con nuestros vinos embotellados. Nosotros dar las gracias también a Maite porque ella sabe muy bien empastar estas tapas con nuestros vinos. Ya hemos dicho antes, es la segunda vez que hacemos esta cata y esperemos que os haya gustado y poder hacerla muchos años más. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes y espero que os haya gustado y os hayan gustado los vinos. Gracias. Bueno, yo reiterar desde la cooperativa las gracias a todos vosotros y yo creo que ratos como estos merecen la pena y que sigamos compartiendo estos momentos de esta forma, yo creo que es bastante importante. Así que eso, animaros a que consumáis nuestros vinos, que ya digo que la calidad de ellos es bastante buena. Dentro de eso, nosotros hay gente que, por una última alusión, hay gente que hace referencia muchas veces al precio de los vinos. Nosotros siempre decimos desde la cooperativa que el precio de los vinos se lo ponemos para consumirlos nosotros, no para ganar dinero. Si ¿quién lo va a beber? Somos nosotros y nos lo vamos a poner caro, pues nosotros al final el precio no lo ponemos para ganar dinero, sino lo ponemos para darle a la gente la posibilidad de consumirlo. Así que eso, vamos a seguir disfrutando y muchas gracias, de verdad.